En el marco de la acción educativa en el sistema de protección y concretamente en los internados, eh, ¿cómo desarrollar proyectos individuales que presten atención a la singularidad, a los pequeños detalles que hacen a las historias y la trayectoria de los niños y los adolescentes? Hola. Una de las dificultades habituales en las instituciones de protección a la infancia tiene que ver en cómo dar lugar a prácticas educativas que generen efectos de promoción cultural en los niños, en las niñas y los adolescentes con los que trabajamos. Realmente, enmarcar la educación en las prácticas en instituciones de protección a la infancia es un trabajo arduo y complejo. A veces uno se pregunta por qué es tan difícil introducir prácticas educativas en instituciones en las que habitualmente también hay profesionales vinculados a la educación. El encargo social de este tipo de instituciones habitualmente no contempla su carácter educativo. Es decir, es cierto que a veces en los propios documentos institucionales o incluso en las leyes que sustentan esos encargos aparece el concepto de educación o medidas educativas, este tipo de conceptos. Pero realmente en ese encargo no hay una apuesta clara por las cuestiones educativas. Por lo tanto, en muchos casos la responsabilidad de la introducción de esas prácticas educativas en instituciones de protección a la infancia corresponden a los propios profesionales que trabajan en esa institución, a los equipos que sustentan esas prácticas. Hay diferentes maneras posiblemente de hacer lugar a la educación en esas prácticas de protección a la infancia. Yo tengo alguna de ellas. Voy a huir del paradigma habitual de que hay solución para todo, porque no es así. Una propuesta posible de trabajo tiene que ver en cómo enmarcamos el detalle, es decir, el pormenor, la parte, el fragmento o diferentes fragmentos de las lógicas institucionales, es decir, cómo enmarcamos ese detalle como una posibilidad metodológica de análisis de las prácticas y, por tanto, también de introducción de elementos educativos en esas prácticas. En realidad es una propuesta de trabajo en el interior de los equipos a partir precisamente de ver cómo se pueden analizar las controversias, los obstáculos, las dificultades que ya son subyacentes, como decía, en las propias prácticas. Es ver cómo detectar elementos que os permitan precisamente establecer acciones sociales y educativas con efectos culturales, sociales y educativos en los sujetos con los que uno trabaja. Por lo tanto, no es tanto una lógica de resultados, ¿no?, de ir a buscar el resultado, sino una lógica de efectos subyacentes en las propias prácticas educativas, es decir, como apuesta. Por lo tanto, en realidad no deja de ser un ejercicio de problematización de la práctica y por lo tanto de ejercicio de lectura crítica, sobre esa práctica para detectar aquellos elementos, esos detalles a los que me refería, en los que uno sí puede analizar las posibilidades o no educativas. Es decir, me gustaría dejar claro que es importante ejercer no deja de ser una lucha contra esas neocertezas, ¿no?, de que todo puede ser educado, que todo puede ser dicho, que todo puede ser previsto, por ejemplo, en una institución de protección a la infancia. Como decía antes, es un trabajo complejo, no es un trabajo fácil, porque en muchos casos, como decía al principio, el encargo no es educativo y, en segundo lugar, muchas veces las condiciones que se habilitan no posibilitan, valga la redundancia, un trabajo educativo efectivo con los niños y con las niñas con los que trabajamos. ¿Cuáles serían las posibilidades de trabajo en esta propuesta que os traía y que tiene que ver en cómo poder introducir ese análisis del detalle como metodología de trabajo? Cuando hablo de detalle, estoy hablando precisamente de aquellas cuestiones
habituales y cotidianas en las prácticas. Voy a poner algunos ejemplos para que así sepamos hacia dónde podemos dirigir esos análisis de posibilidades de trabajo educativo. Los horarios. Una de las cuestiones que a veces realmente ordenan el tiempo en una institución. Horarios de levantarse por la mañana, horarios de diferentes actividades, horarios de comidas, horarios de aseos personales, horarios de irse a dormir. Es importante analizar esas cuestiones, sobre todo con la mirada puesta en si hay posibilidades realmente de transmisión cultural en ese tipo de elementos o de aspectos a los que nos estamos refiriendo. Se levantan los niños todos al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Es necesario? Se van todos a dormir a la misma hora. ¿Por qué? ¿Es lo mismo un niño de 6 años que una niña de 13 años? ¿Comemos todos a la vez? ¿Comemos los educadores por ejemplo, con los niños y con las niñas? ¿Son lugares y momentos en los que realmente se puede desempeñar un cierto trabajo de acompañamiento real? ¿O estamos pensando en única y exclusivamente que cumplan el horario? Es decir, la mirada que podemos situar en ese tipo de cuestiones nos pueden dar algún tipo de elementos de análisis para ver sus posibilidades educativas. La cuestión de la ropa, con qué ropa se visten los niños, con qué asiduidad cambiamos esa ropa o modificamos el vestuario dentro de las posibilidades, evidentemente muchas veces dentro de las propias posibilidades económicas de las instituciones. ¿Qué tipo de relación mantenemos con la familia y qué tipo de relación permitimos que los niños mantengan con su familia? Son posibilidades de trabajo, sobre todo de análisis de ese tipo de cuestiones, para sustraer aquellos elementos o aquellas posibilidades que nos permitan continuar o ofrecer un trabajo educativo. ¿Cómo circula la información de los chicos, los informes, aquello que escribimos sobre ellos? ¿Cómo relacionamos la propia institución con el exterior? ¿Qué lugar tiene la institución en la que nos desempeñamos? ¿Qué lugar tiene en la actividad habitual de un barrio, de un pueblo o de una ciudad? El lugar de la norma, por ejemplo. La norma es para cumplirla, la norma habilita posibilidades. ¿Cómo estamos transmitiendo y traspasando esa norma a los chicos con los que estamos trabajando? ¿Cuáles son las formas de relación entre nosotros en las propias instituciones y las formas de relación que tenemos con los chicos, o las formas de relación que hay entre los mismos chicos y chicas dentro de las propias instituciones? Es decir, muchísimos detalles, muchísimos lugares en los que ver cómo analizar las posibilidades institucionales de ofrecer propuestas educativas. Insisto, muchas veces se trata de analizar esos obstáculos o esas dificultades que ya están subyacentes en las propias prácticas. ¿Qué lugar le damos a la atención habitual de cuidados a los chicos? La relación con la salud, la relación con las cuestiones de la sexualidad. ¿Qué lugar le damos a lo privado dentro de una institución que es pública? Es decir, aspectos como la intimidad, cómo entramos en las habitaciones de los chicos, qué lugar tenemos habilitado para que al menos haya un pequeño hueco de intimidad para cada uno de los desórdenes propios, subjetivos e íntimos de cada uno de los chicos. ¿Qué lugar ocupa un educador dentro del equipo? ¿Cómo atendemos cuestiones que tienen que ver con la particularidad del sujeto dentro de una atención que es grupal? Es decir, hay toda una serie de posibilidades y evidentemente en estos pocos minutos no vamos a poder analizarlas de manera concreta, ¿no? Simplemente es lanzar esa propuesta metodológica de análisis institucional que permite, como decía, romper algo de una cierta lógica de buscar la solución a los problemas que surgen, sino ver
cómo habilitar algunas preguntas que a su vez posibiliten pequeñas respuestas cotidianas que realmente tengan una conexión con un proyecto mucho más amplio que es el institucional. Insisto, sé que estamos tocando solamente la superficie, son apenas 10 minutos. Espero que en otro momento nos podamos, aunque sea de manera virtual, poner en contacto y poder analizar alguna de las cuestiones de una manera mucho más concreta. Muchas gracias.